El día de hoy tenemos el gusto que nos acompaña el doctor Manuel Barra Bracamontes. Te voy a leer brevemente CV. Él es profesor titular C, adscrito al Centro de Tecnología Genómica del IPN. Él es nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores. Es médico veterinario zootecnista, maestro en ciencias de producción animal y en reproducción animal. Y egresado también de la Universidad Autónoma de Yucatán y doctor en ciencias agropecuarias por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. El doctor ha participado en diversos proyectos y diversos congresos. Tiene más de 100 publicaciones indexadas, 86 JCR, 4 títulos en libro, diversos alumnos de maestría y doctorado. Miembro activo de la Sociedad Mexicana de Reproducción Animal y Seguridad Alimentaria. Es miembro de las redes de recursos genómicos para la alimentación y la agricultura de bovinos, carne por el propósito, eh, y, eh, y imparte asignaturas como bioexperimentación, los tipos selectos de biotecnología, en el programa de maestría en tecnología biogenómica de IPN, de la ciudad de Reynosa. Un aplauso para el día de hoy les presento una plática integral del genoma completo para el mejoramiento de población bovina. El doctor, si tan amable, tiene una hora, 40 minutos, no sé, 20 preguntas. ¿Es tan amable? Sí. Bueno, muchas gracias. Para mí es un enorme placer estar aquí. No había tenido la oportunidad de conocer el centro, pero es muy grande estar aquí. Ya conocí a algunos doctores de este centro y también agradezco la presencia de los jóvenes que están aquí. Espero que les sea de mucha utilidad lo que les voy a presentar. Bueno, para no hacer más preámbulos, quiero empezar con algunos conceptos relacionados a lo que les voy a platicar durante este tiempo, que es el mejoramiento. Esta base del mejoramiento, pues realmente es como un criterio filosófico, no es tanto aplicado solamente a animales, puede aplicarse a cualquier área de productiva, incluso al área personal, posiblemente. Y en este caso, podemos imaginarlo como la identificación de características deseables con base en un objetivo que tengamos, por ejemplo, el objetivo de la vida. ¿Sí? En este caso, aplicándolo a los animales, tenemos que tener la visualización de qué queremos mejorar y identificar esas características deseables para producir un cambio a través de un aspecto fundamental que es la selección artificial. Hay que distinguirla de la selección natural que sucede normalmente en las poblaciones de vida libre para producir un cambio en el sentido de temporalidad. Entonces, básicamente a lo que me refiero es tener la conceptualización de hacia dónde iríamos, hacia dónde queremos ir y aplicar un criterio para lograrlo. Ok. En específico, en los sistemas animales podemos entender este aspecto como la superioridad e inferioridad de un animal sujeto a selección estimado a través de su valor genético. Entonces, utilizamos el criterio de valor genético, que tradicionalmente lo podemos estimar por métodos estadísticos, para realizar la selección. En otras palabras, si nosotros lo ponemos en el contexto del genoma, sería identificar la suma del efecto promedio de los genes de un individuo, específicamente de los loci en el genoma, para producir un cambio. Entonces, lo que hacemos de manera estadística, pues es obviamente hacer la suma de esos efectos indirectamente a través de los datos fenotípicos que tenemos. Un fenotipo es todo lo que se puede medir de un individuo. Pero si lo ponemos en términos de genómicos, pues sería la suma de esos efectos que tiene cada loci o cada locus en particular para dar en promedio ese valor que podemos utilizar para el mejoramiento genético. Ok. Para hacerlo un poquito más ilustrativo, podemos imaginarnos esto. Ustedes saben que todo el material genético está compactado en el núcleo de la célula, las células de los organismos eucariotas. Y esa información está agregada o está organizada en
el cromosoma o en los cromosomas. Cada organismo tiene un número particular de cromosomas que, si nosotros pudiéramos verlo específicamente, encontraríamos que tiene una estructura que ya conocen, es muy conocida, en donde está descrito todo el código que traduce realmente, finalmente, la estructura de las proteínas. Entonces, en este sentido, si nosotros tuviéramos la información o la posibilidad de descifrar ese código genético en particular, presuntivamente tendríamos la posibilidad de identificar qué cambios podrían estar relacionados con la estructura de la proteína. Ustedes saben que la proteína son los catalizadores de muchos de los eventos fisiológicos, bioquímicos, metabólicos que existen en el organismo y por lo tanto identificar el efecto que pueden tener en características muy particulares, características de las que se puedan imaginar. Puede ser crecimiento, puede ser reproducción, puede ser supervivencia, etcétera, ¿no? Es mucho más complejo que eso, pero simplificándolo a una sola característica podemos ilustrar cuál sería, por ejemplo, la función de carne con diferencia a alguien a un organismo o un individuo que tenga variaciones en su genoma. Ok, para hacer un poquito de antecedentes para lo que les voy a platicar, hice esta línea del tiempo donde hay varios puntos que son quizá hitos en la historia de la genómica que podemos trazar. Obviamente todos saben que Gregor Mendel es el padre de la genética y obligatoriamente tenemos que considerarlo dentro de esta línea del tiempo, y posteriormente el descubrimiento de la estructura del ADN que, pues bueno, los que fueron premiados fueron Watson y Crick, pero en realidad ellos se basaron en información de imágenes que tomó en primera instancia Rosalind Franklin y su compañero Maurice Wilkins por medio de rayos X. Entonces, esto fue realmente un hito también que llevó a James Watson y Francis Crick a ganar el premio Nobel. Posteriormente podemos nombrar el desarrollo de la secuenciación de Sanger, que es muy conocida y fue un método que realmente marcó una pauta para el desarrollo de la genómica. Y posteriormente, que fue un gran hito realmente también de la genómica, el descubrimiento de la PCR. Entonces, con estos diferentes hitos, pues realmente, bueno, en realidad, con este descubrimiento fue que se abre lo que se conoce, pues, lo que se conoció en su momento como la era genómica. Ahorita ya estamos viviendo la era posgenómica, que ya es realmente una cantidad de información que no solamente proviene del aspecto genómico, sino también del transcriptómico, metabolómico, etcétera. Entonces, a partir de esta área sombreada, pues podemos ver que hay una serie de desarrollos que fueron documentados, como por ejemplo el proyecto del genoma humano, que a la par, pues obviamente de lo que más interesaba a la industria médica, pues era conocer realmente esta información genómica de primera mano para poder establecer estrategias aplicadas en la medicina, posiblemente. Y en la parte de los animales domésticos, en la industria ganadera, pues a las grandes empresas, como por ejemplo la industria aviar, la bovina, la industria porcina, les interesaba también con fines lucrativos, con fines realmente de mejoramiento de características productivas. Entonces podemos ver que hay un gran desarrollo en ese sentido a partir de esta área sombreada, que pues realmente ahorita hay un gran desarrollo, perdón, un gran desarrollo en la secuenciación de los genomas de diferentes especies. Esto no está actualizado, está hasta más o menos la década pasada, pero podemos ver, por ejemplo, que después de la publicación de los primeros borradores de secuenciación de los genomas de diferentes especies, ya se tienen, por ejemplo, disponibles ya diferentes coberturas, digamos, de secuenciación en las diferentes especies que son domésticas, como cerdos, cabras, ganado, pollos, borregos, el ganado cebú, que aunque comparte el mismo género con el Bos taurus taurus,
pues es otra subespecie. Entonces también tiene especificidades que eran necesario descubrir y pues también ha sido secuenciado. Y lo que podemos ver en este sentido de la cobertura que se tiene, hagan de cuenta que cuando se inició es lo homólogo, a lo mejor es una analogía que no es del todo adecuada, pero eh, deja comprender un poquito de lo que estoy a lo que me refiero. Por ejemplo, esto podemos ver el pixelaje, que es quizá el primer borrador de una secuenciación de genoma, pero aún hay detalles que no podemos observar. Posteriormente, ya cuando se hacen diferentes tipos de cobertura mucho más específicas, podemos ver ya detalles que ahorita o actualmente se están observando y hay grandes bases de datos de secuenciación que están disponibles para referencia de otros estudios que pueden ser más específicos o más locales, digamos. Entonces, aprovechando toda esa infraestructura, pues obviamente podemos sacar mucho provecho como país en desarrollo, obviamente. Otro aspecto que es muy importante resaltar es lo que se conoce como la ley de Moore. Tal vez ya hayan escuchado sobre esta ley. Esta ley decía que cada determinado tiempo iba a disminuir el costo de los transistores. ¿Qué quiere decir esto? Que la tecnología que existía hace 30 años, pues obviamente iba a ser mucho más barata en años recientes. Y se contemplaba o se establecía como una proyección, quizá en los años cuando empezó la era genómica, que esa tendencia la iba a tener también el desarrollo de la genómica, el desarrollo de la secuenciación de los genomas. Pero ¿qué pasó? Que realmente fue mucho más dramática la disminución de los costos de la secuenciación de los genomas. ¿Esto qué quiere decir? Que obviamente la disminución de costos lleva a oportunidades para desarrollo de nuevas investigaciones, para desarrollo, por ejemplo, en condiciones, digo, no estamos tan mal, pero a lo mejor la disminución de costos nos lleva como país en desarrollo con un financiamiento limitado a poder optar o a poder implementar en las áreas de ganado doméstico estas estrategias quizá de una manera más accesible, ¿no? Y bueno, también como con fines de investigación. Entonces, en este contexto, el desarrollo de estas tecnologías y la disminución de los costos, pues obviamente puede estar abocada a diferentes estrategias, como por ejemplo, bueno, podemos establecer que la gran disponibilidad de la secuenciación de genomas de diferentes especies animales llevó al desarrollo de arreglos de alta densidad de marcadores genéticos. En este caso específico podemos hablar de los SNPs, son polimorfismos de un solo nucleótido. Haciendo analogía a lo que veíamos en el código genético, es lo equivalente a identificar una base nucleotídica en un punto en específico que puede ser conocido. Por otro lado, también este desarrollo pues llevó al descubrimiento de nuevas variaciones o puede llevar al descubrimiento de nuevas variaciones que se le conoce como el establecimiento de la arquitectura genética de cierta característica. Arquitectura genética, ¿por qué? Porque identificamos los bloques que construyen, por ejemplo, un fenotipo en particular, un fenotipo de crecimiento, un fenotipo de susceptibilidad o resistencia a enfermedades, etc. Y esto puede ser para características de herencia simple, como por ejemplo las enfermedades, o para características complejas, como por ejemplo el crecimiento o la reproducción. Y entonces, también hay otro aspecto que es la convergencia de los métodos, que es la selección asistida por marcadores y la predicción genómica. Entonces, aquí voy ilustrando muchas de estos aspectos que les estoy comentando, pues podemos darnos una idea. Y a continuación, les voy a platicar algunos de los desarrollos que hemos tenido en el Centro de Biotecnología Genómica a este respecto, utilizando como modelo de estudio el ganado Charolais. El ganado Charolais es uno de los más importantes en el mundo, es uno de los que están presentes en una gran proporción del mundo y es introducida en México en 1930. Actualmente está en 21 estados de México, tal vez esté en un poquito más de estados, de entidades federativas. Y una característica que tiene el ganado Charolais es que es proclive a tener doble musculatura. ¿Qué es la doble musculatura? Es la hipertrofia muscular que se puede observar en el cuerpo del animal, sobre todo en el tren posterior, como pueden ver acá en esta foto.
Y eso, pues, realmente a la vista los hace atractivos. Y no solo eso, pues obviamente entendemos que un animal que tiene esa musculatura, por lo tanto, pues, tiene un poquito más de consumo de carne. Ok, ¿a qué se debe esta doble musculatura? Pues al gen de la miostatina, en el cual pueden haber, en el cual pueden haber varios polimorfismos relacionados con varias mutaciones a lo largo del gen que pueden estar relacionadas a la aparición de la doble musculatura. Sin embargo, esta doble musculatura está relacionada a las diferentes razas. Por ejemplo, la raza Belgian Blue tiene posiblemente otra mutación, y en el caso este es el Belgian Blue, nomás lo puse con fines ilustrativos, es el belga azul, es el más conocido, que pueden ver, ponen doble musculatura en el Google y va a aparecer un animal de estas características. Hay otros como el Limousin, el Simmental, el Piedmontés, que tienen otros polimorfismos. En el caso del Ganado Charolais, se han identificado dos polimorfismos, que es el Q204X y el R94L, que proviene de la raza Limousin, pero que fue introducido a la raza Charolais, que sabe pues, en qué momento, pero ya es portador. Entonces, ¿cuál es la utilidad de esta polimorfismo, o cuál sería la utilidad? Pues realmente tener la identificación de animales que posiblemente puedan tener mejor rendimiento en ganado. Pero hay un detalle, en México no es muy apreciada esa característica. ¿Por qué? Porque los ganaderos tienen la idea presuntiva o prejuiciosa de que el tener esa doble musculatura en los becerros puede causar partos distóxicos. Entonces, uno de los estudios que se hicieron originalmente era identificar la frecuencia de la mutación en ganado charolais y también en ganado cruza de charolais, un ganado híbrido que es el charbray, una cruza entre Brahman y charolais. Y vemos acá que la presencia del alelo, aunque es baja, no se puede eliminar del acto nacional. ¿Por qué? Porque está en heterocigosis. Y en heterocigosis causa que el animal sea atractivo visualmente, un poco más muscular, pero no con el doble músculo. Entonces, se mantiene en el alto. Y hay ganaderos a los que les gusta. Y obviamente, como ustedes saben, en las ferias ganaderas, lo atractivo pues es lo que se gana los premios. Entonces, es muy difícil que se vaya a erradicar ese doble musculatura. Y nosotros lo que proponíamos en ese sentido es utilizar o emplear esa presencia de la doble musculatura con la heterocigosis para hacer realmente un uso comercial, como se hace en Europa. En Europa se venden los animales culones, se le llama en España, se vende la carne que se vende como más atractiva. ¿Por qué? Porque el doble músculo, al no tener tejido conectivo, es más suave y está documentado. Y además hay ese incremento de partos distóxicos, ya se ha verificado de que no es tal cual una característica perniciosa, sino que puede llegar a haber, pero no es tan frecuente en el ganado. Entonces, hay ciertos aspectos que esta disponibilidad de la identificación de las reglamentaciones puede llevar fines comerciales que no se han aprovechado en el país, pero bueno, que ahí está presente. Entonces, ¿qué hemos hecho en ganado charolais en este sentido? Uno de los trabajos que se hicieron es un estudio de genoma completo para identificar marcadores genéticos que estuvieran relacionados al crecimiento. El crecimiento no es una característica que requiera de los marcadores genéticos para ser mejorado. ¿Por qué? Porque es muy heredable. Es una característica que tiene una heredabilidad alrededor del 50%, un poquito menos del 50%, en diferentes temporalidades. Puede ser peso en destete, peso al año, peso en destete, o peso a los 550 días, o la talla comercial. Todas esas tallas están correlacionadas. Pero, pues obviamente, hay un aspecto que siempre estuvo presente o está presente en la mente de los ganaderos de la raza charolais, que es la distocia. Entonces, a pesar de que no haya doble músculo, siempre quiero un animal que tenga facilidad de parto, porque pues eso me facilita que yo no tenga que darle un manejo
al animal y pueda estar seguro de que aunque estén pariendo las vacas en el potrero o en el campo, no van a morirse los becerros. Y que luego el becerro desarrolle y crezca como yo quiero y que yo pueda vender a una buena talla al destete o al aire. Entonces, son aspectos que son considerados. Entonces, utilizamos un arreglo de 77,000 SNPs. Utilizamos esta estructura, 712 hembras, 143 machos, en 823 muestras, en 3 actos, que tenían una estructura genética que se muestra aquí. Habían 2 actos aquí combinados, que son los actos del noreste, y este acto es del noroeste, que tenía un poco más de diversidad genética, se puede ver aquí. Entonces, utilizamos un modelo de componentes principales para establecer la asociación entre marcadores y fenotipos. Y lo que encontramos, finalmente, es una serie de marcadores que estaban asociados, estaban presentes en diferentes cromosomas, regiones cromosomales, que estaban asociados al peso al nacimiento, peso al destete, el peso al año y las ganancias diarias de peso. Pero lo importante no es específicamente los marcadores, sino la idea general que les quiero transmitir. Aquí podemos ver, por ejemplo, en estas gráficas de Manhattan, el punto de corte para establecer que son significativos que establecimos, y aquí podemos ver, por ejemplo, estos son los cromosomas, hagan de cuenta que que estiramos el ADN y cada uno de los cromosomas está empaquetado acá con su información, y entonces vemos esta señal o estas señales son señales que nos dicen, ahí hay algo que está relacionado con el crecimiento, en particular peso al nacimiento, peso al destete. Entonces empezamos a ver esos patrones. Podemos tomar un criterio más laxo, pero por lo general, por conveniencia, se quiere identificar, ser más astringente para no tener datos espurios en estos análisis. Entonces se toma un criterio un poquito más estricto y podemos ver que podemos establecer cierta asociación que van, aquí pueden ver que hay como si fuera, se llama gráfica de Manhattan porque asemeja lo que veías, por ejemplo, en la ciudad de Manhattan con los edificios, ¿no? Entonces, esos edificios más altos son los que tienen la señal de asociación más importante. ¿Y qué hacemos en ese sentido? Ir a buscar a esa región, a ver qué hay. Con esa información que les decía de la secuencia de los genomas, pues tenemos una referencia de asociaciones previas que se han realizado, pero también asociaciones con genes candidatos y explicar posiblemente a qué se debe esta asociación. Ok, esto es más de los peso al año y ganancia diaria de peso. Y aquí vemos, por ejemplo, son cuadros que agrupan. Esta fue genes y QTLs que estaban asociados previamente a las diferentes regiones que encontramos. Y fue interesante encontrar aquí, por ejemplo, esta facilidad de parto, ganancia de peso, facilidad de parto, son diferentes estudios que han sido asociados. Entonces, en realidad, esa asociación que estábamos encontrando sí se asociaba a otros estudios, estaba correlacionada a otros estudios que también habían encontrado esto. Ok, también aquí, consumo residual de alimento, ganancia de peso al destete, y otros que estaban relacionados al desarrollo óseo también, sobre todo en el caso de la ganancia del peso al nacimiento. Esto es también lo mismo, diferentes UTLs y marcadores que estaban relacionados a esto. ¿Y esto a dónde nos conduce finalmente? Ok, encontramos que hay una evidencia de que estos marcadores en ciertas regiones están asociados a facilidad de parto, pero obviamente estamos atacando una región posiblemente de cientos de pares de bases que no nos dejan ver algo específico en este caso. Utilizando otra perspectiva de análisis para descubrir un poquito más específico qué estaba pasando, tenemos a las señales de selección. Para explicar lo que es las señales de selección, podemos hacer la analogía de que cuando nosotros tenemos una población de animales y solamente seleccionamos una parte o la mejor parte, estamos deshaciéndonos de también un pool de genes de aquellos animales que no seleccionamos, ¿sí? Seleccionamos
aquellos que nos interesan, y estos los conservamos. Entonces, esto es lo que homólogamente conoceríamos como deriva genética. Es un concepto que se utiliza en las poblaciones naturales que nos dicen que cuando hay una población, una selección cerrada, empieza a haber una mayor homogeneidad de cierta composición genética. ¿Eso qué quiere decir? Puede ser benéfico en cierta manera y puede ser perjudicial en la otra. ¿Por qué? Porque puede ser que nosotros artificialmente estemos conservando características o genes característicos de mayor producción, pero estemos descuidando características favorables para reproducción, por ejemplo. Nada más para hacer una analogía, hay un ejemplo muy clásico que habla de que está documentado de que las vacas lecheras, grandes productoras, fueron seleccionadas para producción de leche. Tanto que habían vacas que producían solamente en una lactancia más de 2.000 litros de leche. Es una cantidad extraordinariamente grande. ¿Y qué pasaba? Obviamente, para tener esa producción de leche, el contenedor que tenían que tener es muy grande. Y el ligamento suspensorio de las ubres, pues obviamente se vencía y las vacas no eran muy longevas en la producción. Y tardaban en producir, o duraban en la producción 2 años y tenían que ser desechadas porque empezaban a tener problemas de la ubre. Esa es una correlación negativa. Alta producción, pero disminución de la longevidad. Entonces, en ese sentido, hay que considerar que la deriva genética, cuando es selección intensiva para una sola característica, es nociva o perniciosa. Volviendo al trabajo, podemos ver entonces que esta perspectiva que teníamos de señales de selección la hicimos. ¿Por qué? Porque teníamos dos saltos en el noreste que seleccionaban intensivamente para peso al año y peso al destete. Y el del occidente, para el de Sonora, era Sonora en particular, seleccionaba para facilidad de parto, religiosamente, para facilidad de parto, pero también para crecimiento postdestete. Entonces, partiendo desde ese punto de divergencia de estos actos, hicimos ese análisis y lo que salió fue que encontramos 3 picos importantes específicamente de los cromosomas 4, 6 y 14 que estaban asociándose a este aspecto de divergencia de selección. Esto finalmente a lo que nos llevó fue identificar regiones. Aquí está a nivel de QTL, que es lo que les mencionaba, que son regiones grandes, a nivel de genes, todos estos genes que estaban relacionados, y a nivel de los genes candidatos, que nos dicen, aquí por ejemplo, está revuelta la información, pero en particular encontramos nuevamente aspectos de desarrollo óseo, de facilidad de parto, que nos hacen pensar que en esas regiones en particular hay puntos a estudiar más específicos que no son necesarios y que posiblemente nos revelen mucha más información. Hasta ahora, hasta ahí hemos llegado y es posible que más adelante trabajemos en esos descubrimientos específicos en esas regiones que les mencioné anteriormente, que están en el cromosoma 4, el 6 y el 14, en el sentido de la facilidad de parto y el crecimiento como correlacionado, ¿no? Ok. Otro estudio que se realizó en esta raza fue un estudio de genoma completo para circunferencia escrotal. En este sentido, el trabajar con circunferencia escrotal es un poco limitante porque solo teníamos poca información de animales. Como recuerdan, teníamos más de 600 animales que eran vacas y pues para hacer este estudio necesitábamos sementales. Entonces, ¿cuál es la utilidad de la circunferencia escrotal? Se ha documentado que es una característica que está directamente relacionada con la fertilidad de las hijas de los sementales. Entonces, se supone que la mayor cantidad de tejido que tiene es la espermatogénesis, pues obviamente está correlacionada a una mejor fertilidad del animal y también de las hijas del animal.
Entonces, en el sentido de los tejidos que tienen para generar espermatogénesis. Hay que tener también en cuenta que una cosa es la capacidad y una cosa es la aptitud y otra cosa es la actitud. Pero en sí mismo, pues hay una correlación entre ellas, ¿no? Entonces utilizamos, en este caso, como les decía, 141 animales e hicimos, pues obviamente la misma aproximación que anteriormente utilizamos para, la, eh, para el crecimiento, con un control de calidad de los marcadores y utilizamos al final de cuentas 71.000 SNPs. Utilizamos fenotipos de la circunferencia escrotal y finalmente, bueno, esto es parte de la metodología que se utilizó y lo que encontramos fue esto en este caso. Fueron diferentes marcadores que estaban relacionados a la característica. Utilizamos un punto de corte un poquito arriba del nivel que encontramos en el crecimiento en el anterior estudio. Y aquí ahorita les voy a describir cuáles son los que escogimos que son de manera importante para discutir. Bueno, fueron estos los marcadores que seleccionamos que tuvieron el mayor efecto. En este caso fueron 8, ¿sí, no? 6, 8 marcadores diferentes, cromosomas. Estos 4 marcadores estaban en un nivel un poquito más alto de asociación y fueron los que consideramos más importantes, pero también estos 4 fueron importantes en otro nivel de significancia. Estas son las características de los marcadores que se encontraron. Algunos de ellos se encontraban en genes, estaban dentro de la región de algunos genes, por lo tanto, esta información posiblemente podría ser importante para hacer un estudio más específico y validar realmente hacer comprobar que existe una relación entre aspectos específicos de la espermatogénesis, o tal vez características relacionadas con la circunferencia escrotal. Y en otros estudios, pues hay diferentes características que están relacionadas. Una de ellas que nos llamó la atención es este gen que tenía una relación con la recuperación de las células en la miostatina. Entonces, eso es algo que también nos llamó la atención y que puede ser importante para estudios más específicos. Ok, bueno, 4 marcadores genéticos fueron importantes y los otros 2 también contribuyen al entendimiento de la arquitectura genética y eso es lo que se realizó en cuanto a circunferencia escrotal. Otro aspecto que quiero compartirles, no me da tiempo para todo, pero es la predicción genómica. La predicción genómica es la convergencia entre el uso de los marcadores y el manejo tradicional de los valores genéticos que les había platicado para la selección. ¿Qué es lo que se trata de hacer? Predecir en una población de referencia el efecto de estos marcadores que luego van a aplicarse en una población de animalitos jóvenes que no tienen fenotipo todavía. Entonces, ¿cuál es la ventaja de eso? Que desde temprana edad, base en la población de referencia, podemos seleccionar animales y darles un manejo quizá preferencial para que se explayen su potencial genético. Entonces, esto ya se lleva a cabo en ganadería lechera. Hay muchos desarrollo, sobre todo en ganadería lechera. ¿Por qué? Porque hay un efecto menor del ambiente en condiciones intensivas. En ganado para carne hay un poquito de limitantes en ese sentido, lo voy a platicar ahorita enseguida. Entonces, bueno, hicimos el mismo trabajo, lo que habíamos encontrado previamente en el GWAS, que les platiqué de crecimiento, y estos son hallazgos que nos dicen cuál es el nivel de exactitud. El producto de este análisis, presuntivamente, es llegar a tener una exactitud cercana a 1, lo que nos dice que lo que estamos prediciendo es lo que se va a observar en el animal. Entonces, aquí pueden ver que los valores realmente son bajos por diferentes métodos estadísticos, métodos de predicción. Y tuvimos diferentes valores, 0.33, 0.32, 0.38 fue el más alto en una estrategia que se llama
regresión de un solo paso. Y aquí podemos ver que esos niveles son similares a los que han sido reportados en la literatura en otras poblaciones en Estados Unidos y en otros países, que pues tenemos, hay valores mucho más altos porque incluyen quizá una cantidad mayor posiblemente de animales o tienen un valor relativamente a la población de referencia mucho más alta. Entonces, eso es una limitación que en nuestro país, pues, bueno, este fue el primer estudio que se hizo en el país para validar la utilidad de emplear esta estrategia en ganadería. Y bueno, es una referencia. Hace falta mucho trabajo, encontramos algunas limitaciones que ahorita les voy a platicar. Por ejemplo, bueno, esto es parte de lo mismo que en diferentes países se han encontrado. ¿Y cuáles son las problemáticas? La población de entrenamiento o referencia requiere de tener realmente mucha confiabilidad, que sean animales altamente probados previamente. ¿Para qué? Para que los valores de predicción sean lo más adecuado al, digamos, le llama valor verdadero. Hagan de cuenta que cuando un animal, digamos, un semental, ya tiene una cantidad de crías, digamos, de más de 30 animalitos, pues el valor que se está prediciendo del semental ya empieza a ser un valor más acorde a la realidad. Entonces, imagínense un animal que tiene 100 crías. A eso me refiero con valor verdadero. Se está revelando el verdadero potencial que tiene ese semental. Entonces, esa información hace falta en México. Bueno, hace falta sementales de referencia en este sentido que tengan un valor de exactitud arriba del 50% y otros aspectos que son a lo mejor políticos, a lo mejor de costos, a lo mejor de decisiones que pueden estar relacionados. Ok. La última aproximación que hemos trabajado también en ganado Chevrolet es de las señales de integración o adaptación. También utilizamos esta población de animales Chevrolet en estos diferentes regiones, pero aquí lo que incluimos que fue novedoso es incluir una población de referencia que era de Francia. Entonces, ahí lo que encontramos, bueno, aquí pueden ver sus estadísticos de FCT, que son la divergencia que existe entre ellos. No existía una alta divergencia entre ellos, obviamente porque es la misma población, aunque de diferentes datos. Pero lo que sí encontramos cuando hicimos el análisis bueno, esto es parte de la última gráfica, en la que vemos entre cuáles se encontró mayor divergencia, que en este caso fue en el de Sonora con respecto al de uno del noreste. Esto nos dice que, pues, obviamente el manejo posiblemente genético es diferente, pero los orígenes genéticos son diferentes. Y aquí es realmente lo revelador es esto. Aquí podemos ver, este es el parecido al gráfico que les mostré anteriormente. Aquí vemos el gráfico donde es la población de Sonora, la población del noreste, y aquí disperso está la población europea, que es la de Francia. Entonces podemos ver que hay más, quizá entre esos dos está dispersa ese material genético, pero es lo que nos dice es que hay material genético que puede ser manejado como, ahora sí, como exclusivamente nacional, ¿no? Y pues plantear a lo mejor con niveles, con puntos de vista comercial, el manejo de esos altos, ¿no? Aquí se puede ver, por ejemplo, un análisis de estructura genética, cómo establecimos esas diferencias. Aquí están los individuos y este es el que mostró estar más divergente de las otras poblaciones. Pues más o menos aquí los poblaciones ancestrales que estimamos estaban entre 2 y 3. Ok. Bueno, entonces como conclusión de esta presentación, tenemos que existen una gran disponibilidad de herramientas genómicas en las cuales la disminución de costos ha abierto oportunidades para el mejoramiento de la ganadería, con algunos ejemplos que les he comentado. En México se han evaluado estas estrategias, pero hay algunos problemas. Por ejemplo, hemos identificado falta de registros. Eso, para que realmente exista una buen análisis, tienes que tener
registro, tienes que tener la tecnología y tienes que tener el manejo adecuado para que pueda ser implementado. Al igual que otras deficiencias posiblemente como sementales de referencia, o digamos, eso es muy común, que los ganaderos, a pesar de que tienen un animal que es altamente productivo, altamente, que tiene niveles de potencial genético altos, no se comparten entre ambos, se mantienen en un solo alto. Entonces, ahí obviamente beneficia al alto en el que está, pero no beneficia a la ganadería nacional. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, eso es algo que es reiterativo en muchas de las razas, no solamente en la chacarís. Y finalmente quiero hacer un reconocimiento a todas las instituciones que han colaborado con nosotros para todo este trabajo que hemos realizado. Y pues invitar a los alumnos que están interesados, no sé si hay alguno que esté en el área veterinaria, ingenierías, zootécnicas o biólogos que les interesen estos temas, que posiblemente puedan interesarse. Tenemos un posgrado, una maestría para realizar este tipo de estudios y siempre estamos abiertos a recibirlos o solamente estar ahí de estancia para aprender algunas cosas de las que hacen. Entonces, les agradezco mucho su atención y nuevamente la administración para esto. Gracias, doctor. Doctor. Bueno, hola doctor, buenos días. Pregunta, ahí hablaba del tiempo, ¿no? En este caso de rendimiento, ¿no? Cuando en este caso se tiene la maduración del animal, por ejemplo, a partir del destete, aproximadamente ¿qué tiempo? Desde que nace hasta el destete, ¿cuánto tiempo es? Depende, pero generalmente son 8 o 10 meses. De ahí hacia adelante la maduración para que exista la producción, ¿cuánto tiempo? Para el peso a la comercialización, más o menos 18 meses ya debe alcanzar un peso, digamos, para comercialización. Depende de la raza, pero más o menos se acepta que es a los 18 meses o 550 días por ahí. Ah, ok, lo pregunto porque, por ejemplo, el Charolais, ¿cuál sería en este caso, no sé, el tiempo óptimo para reproducirse? Es decir, 3 años, 4 años y hasta ahí quedó, ¿no? O sea, ya. Realmente ahí, este es lo interesante. El animal llega a la pubertad más o menos cuando tiene alrededor de un año, un poquito antes llega a la pubertad, depende de la raza, hay variaciones. Pero cuando son jóvenes, pues obviamente no hay, se les deja realmente descansar. Hay dos posibilidades: que se utilice para monta directa, ahí sí se deja un poquito más de tiempo porque por la capacidad que tiene para montar, es un animal bajito y tiene que tener el cuerpo, o para la inseminación artificial. De la inseminación artificial, desde que ya llega la pubertad, se le da un poquito más de manejo, digamos, al año, ya se puede empezar a generar semen, y ese semen puede ser utilizado. Entonces, eso es lo bueno de las biotecnologías que hay disponibles. La inseminación artificial es una biotecnología que es efectiva para la diseminación de material genético que no se utiliza del todo en el país y que puede ser una buena herramienta para diseminar material genético. En ese sentido, pues desde el año puede ser productivo. Okay. Y el semen, esa es otra de las ventajas. Si el animal no se ha probado, se puede guardar el semen durante muchos años, nitrógeno, y el animal, cuando ya es probado, se tiene almacenado el semen de ese animal, incluso cuando ya murió, posiblemente pueden existir todavía dosis de su semen para ser utilizado. Sí, doctor, muchas gracias. Gracias. ¿Una pregunta más? Una pregunta. Sí. Cuando tiene un cromosoma, ¿cuál es el criterio de evaluación del cromosoma, digamos, bueno con respecto a otro en una secuencia? ¿Cuál es el criterio que usted dice, esta secuencia es mejor que esta otra? Ok. No es con base en un mismo individuo, se hace con base en quizá grupos de animales. Decimos, no se descubre
la región cromosomal que es buena o mala, sino el efecto que tiene esa región cromosomal. Posiblemente esa región cromosomal tiene un gen y ahí posiblemente tiene un polimorfismo que está asociándose a algo. Entonces, cuando se asocia fenotípicamente, ahí hay que considerar qué característica, si estamos hablando de crecimiento o estamos hablando de una enfermedad genética, porque también las existen. Hay veces que hay un cambio en una región cromosomal o en un gen en particular que puede ser la diferencia entre producir un metabolito o no, y eso producir una enfermedad genética. ¿Qué es una enfermedad genética? Que el animal no pueda, por ejemplo, metabolizar la urea. Entonces, hay deficiencias en la producción hay un exceso de expresión de urea y eso puede causar posiblemente la muerte del animal de temprana edad. Entonces, ese es el efecto que se identifica, no el hecho de que un cromosoma sea mal u otro, sino en términos poblacionales. ¿Y cómo físicamente se modifica ese gen? ¿Es una vacuna? ¿Es o sea, como No, aquí en este caso es identificarlo para en la población. Obviamente estamos hablando del efecto en la población y aquellos individuos que tienen ese polimorfismo benéfico son seleccionados. Los que no lo tienen, pues son excluidos. O en otro sentido, si se identifica un marcador, que eso también se hace en otras universidades, sobre todo de Estados Unidos, en California hay mucho de eso, es la modificación genética, que es posible. Cuando se identifica un marcador, región o gen que esté asociado a una característica en particular, cualquiera con las tecnologías que ya existen de modificación genética, de ingeniería genética, ya pueden ser modificadas. Entonces, puede ser trasplantado, puede ser extruido, puede ser... y esa, pues obviamente, se disemina por métodos de clonación, ya tiene su metodología, y el animal que sale de ese producto ya es modificado. De hecho, hay mucha modificación genética en el área de los animales para que no tengan cuernos, para que salgan animales sin cuernos para fines de manejo. Son mucho más fáciles de manejar los animales que no tienen cuernos que los que sí tienen cuernos. Y hay una línea de investigación hacia eso. De hecho, hay diferentes líneas de investigación. Una de ellas es el manejo de la miostatina y hay otras que pues, no recuerdo ahorita, pero de las que yo recuerdo están esas. gracias, doctor, muy amable. Un aplauso para el doctor. No, bueno, felicidades por este trabajo, por su presentación. Gracias. Y también creo que la cuestión de recabar estos datos, toda la información de los genes de la población de ganado en México, yo creo que también tendría que, no sé, haber un programa, un proyecto general para que el mismo gobierno se apoye, ¿no? Tanto a ustedes como al ganadero, e inclusive en cuestión de la inseminación, inseminación artificial, porque se utiliza el nitrógeno líquido, ¿no? Tengo entendido, y luego no es tan fácil, creo, que el ganadero pueda, o se lo puedan proporcionar, comprar, surtir, mantener, y que también ese tipo de inseminación, pues, se pueda llevar a cabo la capacitación necesaria al ganadero para que lo pueda hacer correctamente, porque si no, se va a desperdiciar todo ese esfuerzo y a la mera hora no pudo inseminizar, perdón, estar bien ganado. Entonces, creo que tendría que haber también un circuito muy robusto en eso, ¿verdad? Para poder mejorar, si es que así lo quiere la población en México. De hecho, sí existen esos programas de apoyo. Hay programas de apoyo para esta parte de la reproducción. De hecho, casi todos están enfocados a eso. No sé si hayan escuchado, porque seguramente sí, el programa Ganado Mejor. Son programas gubernamentales que dan un incentivo a los productores para comprar los cementales, para comprar semen, y los ayudan con eso. El manejo realmente de la cadena fría del semen necesariamente tiene que ser bien entendida, y ahí lo que sí hace mucha falta es en la capacitación de programas de extensionismo para realmente capacitar a los ganaderos o a los vaqueros. El ganadero muchas veces no lo hace, pero los vaqueros sí tienen que estar familiarizados con eso para que tengan disponibilidad de eso. En el otro lado, por otra parte de los marcadores genéticos, se han hecho intentos, pero
es muy complicado. Si es muy complicado que entiendan la utilidad de la inseminación artificial, es una escala más complicada el de entender la utilidad de la ley. Entonces, ahorita estamos pasando por ese proceso de educación y cambio generacional en el que hay ganaderos jóvenes que ya entienden esto y ya están abriéndose a esa posibilidad, pero todavía hace falta. Y yo creo, no sé, en unos 10, 20 años que vamos a estar en la posibilidad de decir, ya estamos empezando. Gracias. Muchas gracias por tu presentación, doctor. Pues, la verdad, el tema parece bastante complejo, sobre todo porque es análisis estadístico. Yo en este caso, observando las metodologías que ustedes usan, me preguntaba sobre la incorporación de las inteligencias artificiales actualmente. ¿Algo que nos pueda comentar sobre el tema? Sí, no, definitivamente, son datos. Y al final de cuentas ya existe, bueno, estas metodologías pues son a lo mejor las que en su momento utilizamos, pero ahorita muchas de las nuevos publicaciones que hay sobre todo es adaptando esta información a tecnologías de aprendizaje artificial, todo esto de inteligencia artificial para hacerlo más automatizado en ese sentido. Es posible cuando el flujo de datos ya está bien automatizado, o sea que se generan los datos y se genera enseguida un análisis integral de esto. Es difícil cuando hay pues, deficiencias, por ejemplo, en el registro de datos. En sistemas, por ejemplo, los sistemas aves, aviar, de la industria aviar, porcina o de lechería intensiva, es muy posible ya establecer pues, con fines de evaluación, es posible hacerlo, definitivamente. Con fines de aplicación, solamente cuando los que tienen la infraestructura lo podrían lograr, realmente con ese grado de automatización, pero y de análisis de los datos. Y definitivamente eso va a marcar una pauta para la gran mejora que puedan tener. Sí. Gracias, doctor. Es una duda que pienso que a lo mejor todos tenemos. No se sabe qué gen es el responsable de cada cosa, ¿no? Se lee el ADN y se ve estadísticamente qué gen predomina y qué fenotipo predomina y se hace la asociación, ¿correcto? Exacto. En algunos casos sí se logra establecer. Toma en cuenta, haz de cuenta un muro, pero con bloques de diferente tamaño. Todo el muro es el fenotipo y de repente te toca descubrir un bloque que ocupe el 30% de este muro. Ese bloque es un gen causal, es un, perdón, polimorfismo causal, que tiene un efecto muy grande. Entonces, hay genes que tienen efecto pequeño y hay genes que pueden tener efecto muy grande. Los que tienen efecto muy grande son los que las empresas utilizan para comercializar, para identificar, por ejemplo, la suavidad de la carne, que ya existe, o la deposición de proteína en la carne, o, por ejemplo, para la grasa de la carne, de la carne de la leche. Hay diferentes ejemplos: campaína, diacilglicericoltransferasa, esteroide desaturasa, hay varios. Entonces, hay que entenderlo así. Hay genes que tienen efecto pequeñito, que se va sumando, y hay de repente uno que tiene un efecto grande. Ese es el que puede ser utilizado para la selección. Y hay algunos que, por ejemplo, puedan estar relacionados a enfermedades genéticas. Esos, pues obviamente la identificación solamente de ese marca la diferencia entre tener la enfermedad genética o no. Eso sucede también en humanos, es parecido. Sí, muchas gracias. Gracias, doctor. Finalmente le entregamos un reconocimiento al doctor. El doctor dice, el Politécnico Nacional, a través del Centro de Investigación de Tecnología Avanzada de Mercadería, otorga el reconocimiento del doctor Manuel Parra Bracamontes por su participación en la segunda semana de tecnología, celebrada el 7 al 11 de octubre. La plática y al caso está la firma del director, doctor Rogelio Rodríguez Aguirre. Un aplauso para el doctor. Y siguiente ponente, el doctor David Cervantes Vázquez.